Como siempre, su servidor Roberto Franco, a nombre de CADEFI, le da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tener un tema relacionado con el seminario que iniciamos hace unos días. La vez pasada vimos lo que era referente al IVA y hoy estaremos manejando ICR. Es la ley del ICR junto con su reglamento. En esta ocasión el expositor es el contador público certificado con maestría en defensa fiscal, José Antonio González Castro. Él ya es ampliamente conocido por ustedes. Él es catedrático en la UVM, plantel Lomas Verdes, y en Escatepepan. Es un contador que tiene amplia experiencia en todos los temas fiscales y él es el que nos va a poder precisamente manejar la información del día de hoy. Le suplico nada más, por favor, para que todos podamos participar del evento, que cuando tengan una duda y quieran hacer una consulta, nos avisen, por favor, para que les acerquemos un micrófono y todos podamos participar de ella. Sí, mandamos un saludo a todos los contadores que nos están viendo vía internet en este momento. Entonces los dejo en compañía del contador José Antonio González Castro. Gracias. Buenos días. Hoy vengo de manera muy puntual, motivado por varias razones. La primera es que conozco varios de los asistentes, grandes amigos, aquí uno de ellos, Toñito, exalumno. Y digo esto porque en el transcurso de la vida que uno va teniendo en la profesión, pues se hace de verdad que de buenos cuates, y creo que lo que prevalece en el transcurso del tiempo es la amistad, de verdad. Otro gran amigo, aquí el contador Roberto. Y el segundo punto, cuestión de orgullo, es que me acompañan hoy dos de mis alumnas que están aquí interesadas en la parte fiscal, en la UVM están estudiando. Entonces, para que vean de qué se trata el negocio, y una de dos, o realmente se comprometen a ser contadoras, o van a presentar su baja hoy de la UVM. Espero que sea lo primero. Pues bienvenidos, y como bien decía Roberto, mi nombre es José Antonio González, en cualquier momento me pueden interrumpir. Este tema está un poquito muy abundante, porque él me dice, pues platica de impuesto a la renta, pero le digo, pues ¿qué platico? Pues la ley de impuesto a la renta es un mundo de información, por eso lo llamé temas selectos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, bueno, está un poquito inclinado a personas morales, no por ello vamos a dejar de ver personas físicas. El área de oportunidad para ustedes es la siguiente, que como yo he tenido ya la oportunidad de trabajar en materia de impuesto a la renta ya un buen par de años, muchos años para ser preciso, pues si tienen alguna pregunta en particular de persona física en diferentes conceptos, pagos provisionales, declaración anual, deducciones personales, deducción de inversiones, pérdidas fiscales, lo que sea, ¿de acuerdo? Combinación de ingresos, etcétera, etcétera, con mucho gusto he de asistirlos. Hoy, por ejemplo, me decían al inicio de la charla, ahorita, antes del inicio del curso, oye, en personas físicas tengo un problema en la declaración anual. ¿Cuál es el problema? De que al presentar mi declaración anual no me devuelven mi saldo a favor porque dice la autoridad que tengo diferencias en deducciones personales. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Hoy el fundamento de eso que voy a platicar viene en el artículo 151 de la ley del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Ese artículo me dice lo que se puede deducir en materia de deducciones personales, y el último párrafo que fue reforma del año pasado, ustedes recordarán, hay un tope en deducciones personales. Ese tope no debe rebasar el 10% del total de ingresos, y ese 10% lo tengo que comparar con 4 salarios mínimos, y lo que resulte menor es lo que voy a deducir. ¿Me explicó? Entonces, revisando más o menos el cálculo, estaba bien, sin embargo, dos precisiones. Puede haber un motivo por el cual el SAT no me acepte las deducciones. Primer motivo, porque el RFC del doctor, pensando que son deducciones gastos médicos, sea incorrecto. O segundo, que ese médico no declare para efectos fiscales, que finalmente tenemos que entender esa parte. Y otro segundo error es que el 10% que yo refería es sobre el total de ingresos, no sobre la base, ¿me explicó? Y creo que por ahí pudiera estar cualquiera de esos dos errores. Considerando esa situación, hago la aclaración. Ahora, pensando que la autoridad no me quiera devolver y estoy bien en mi caso práctico, pues tenemos varios escenarios. Primer escenario, en los términos del artículo 116 del Código, yo puedo solicitar o promover un recurso de revocación, es decir, pelearme con la misma autoridad, ¿me explicó? Y es decir, mira, de acuerdo al texto de ley, artículo 22 del Código Fiscal, tú tienes la obligación de devolverme el saldo a favor.
Y eso lo complementa el artículo 2 de la Ley Federal de Defensa de los Derechos del Contribuyente, en donde el contribuyente en todos los casos puede solicitar la devolución. ¿Estamos de acuerdo? Es más, el mismo código cita en su artículo 22, cuando por algún error aritmético que pudiera ser también, no corresponde un total del saldo a favor, la autoridad tiene que devolver una parte de ese saldo a favor, ¿me explicó? Pero sí devolver y no negarlo. Y la resolución miscelánea adicionalmente a propósito dice que el contribuyente puede solicitar la diferencia o el total del saldo a favor cuando el SAT de inicio no se los devuelve. En conclusión, hay muchos caminos que hacer para que yo obligue a la autoridad a que me devuelva mi saldo a favor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces también vamos a hablar de personas morales. Y personas morales, ¿qué decirle? Acumulación de ingresos, momento de acumulación, deducciones personales, requisitos de las deducciones personales, deducción de inversiones, pérdidas fiscales, declaración anual, pagos provisionales, PTU, o sea, podemos hablar de todo. Sin embargo, yo lo llamé casos selectos porque me decía Roberto, oye, ¿puedes hablar un poquito del efecto en materia fiscal cuando una persona moral se disuelve? Claro. O cuando hay un reembolso de capital, claro, porque cuando hay una disolución, después de que yo cobro y pago lo que debo y lo que me deben, debe de quedar una parte del capital, si es que sobra dinero, y esa parte del capital se le tiene que reembolsar a los accionistas. Entonces vamos a ver un caso del reembolso de acciones, ¿estamos de acuerdo? Que se tiene que hacer un acta de asamblea extraordinaria, bueno, ya es complemento. También vamos a ver un tema que no lo manejan muchos o no lo manejamos muchos, que son pagos a residentes en el extranjero. No sé si ustedes, por ejemplo, tengan casos de que pagan sueldos, honorarios, arrendamiento y demás a aquellas personas que son residentes en el extranjero, no que son residentes en México, y el tratamiento fiscal es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega una persona y por inercia le pagamos por sueldos y aplicamos la tarifa del artículo 96, si es retención mensual o semanal o como sea, ¿de acuerdo? Cuando a lo mejor no tenemos la precaución de pedirle, por ejemplo, su calidad migratoria, cómo está internado en México, cuánto tiempo va a estar en México, si tiene o no facultades para trabajar, porque en materia, por ejemplo, de la ley de población, una persona cuando se interna a México, cuando viene del extranjero, debe de venir con una calidad migratoria. ¿Y cuál puede ser algunos ejemplos de calidades migratorias? Como no inmigrante, como transmigrante, como inmigrado. Y dentro de esos hay características. Por ejemplo, un transmigrante es cuando viene solamente de paso. Nada más agarra México para irse a otro país. Entonces, en este caso, no tiene la facultad de trabajar ni de generar ingresos en México. Cuando viene, por ejemplo, como estudiante, que hay muchos supuestos, puede estar en México, ¿de acuerdo? Puede renovar su estancia, pero tampoco puede obtener un ingreso. Y así hay muchos supuestos. Entonces tenemos que ver su calidad migratoria y sus características para que con ello ya lo pongan en renta y a ver qué título aplico. No recuerden nada más que hay 7 títulos. El título 2, personas morales. El título 4, personas físicas siendo residentes en México. Pero el título 5, residentes en el extranjero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y vamos a hacer muchos casos prácticos y vuelvo a insistir, cualquier duda que tengan en cualquier tema de renta o inclusive de IVA, lo podemos platicar. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo es de ustedes y bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos y bien decían, nos están viendo por internet, un saludo a toda la gente que nos ve en sus casas, en sus oficinas o donde estén, ¿verdad? Bueno, alguna propuesta, algunas generalidades, quiénes son los sujetos de la ley de impuesto a la renta, personas físicas y morales. Vamos a platicar algunos detalles de la declaración anual de los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos de considerar? Ya ponía un ejemplo. La residencia fiscal, que no es lo mismo que domicilio fiscal, no es lo mismo que nacionalidad, Hoy la ley del impuesto a la renta está gravando la residencia, no la nacionalidad, ¿de acuerdo? Y la residencia es una connotación que les dan en materia fiscal para que en el país donde sean residentes, en ese país acumulen el 100% de sus ingresos. Y de aquí se deriva, ve la importancia, y de aquí se deriva una posible mecánica que se llama doble imposición. Cuando yo tengo ingresos de México y del extranjero, y soy residente de territorio nacional, debo de considerar para mi declaración anual, que aquí mencionamos, el 100% de los ingresos y puedo acreditar parte del impuesto que yo pagué en el extranjero como persona física o como persona moral. Hasta el 2013 esa mecánica venía en el artículo 6 de renta, a partir del 2014 viene en el artículo 5 de la ley de impuesto a la renta, impuesto sobre la renta máximo acreditable. Hoy tenemos que estar preparados porque las empresas
ya no se limitan a ingresos de México, ya son transnacionales, ¿de acuerdo? Y luego vienen muchas preguntas, ¿y qué pasa si la mercancía no llega a México? ¿Y qué pasa si no facturo? ¿Y qué pasa si no cobro? Ya olvídense de la vieja escuela, como decían. Antes decíamos, facturo y cobro, acumulo. Hoy no, hoy facturo, aunque no cobre, acumulo. Hoy suelto la mercancía, aunque no facture, acumulo. ¿Me explicó? O sea, hoy esa es la realidad. Y todo esto está basado en un supuesto que se llama gobierno digital. ¿Y qué es el gobierno digital? Que todo es a través de herramientas electrónicas. Ahí está el CFDI, ahí están las declaraciones, ahí están las informativas, ahí está todo. Entonces el SAT, ¿cuál es la intención? Que ya conoce todo lo que nosotros hacemos, todo. Alguien me decía, un cliente me decía hace no mucho, oye, ya tengo miedo de ir al SAT, porque pregunten su situación fiscal y el SAT ya está cambiando la mentalidad, Nada más si ustedes quieren sentir un poquito de presión, vayan y le díganle al SAT, quiero saber cuál es mi situación fiscal, ¿de acuerdo? Y entonces lo van a meter a una salita, les van a ofrecer cafecito, agüita, alguna galletita, y van a hacer unas pantallas impresionantes, y ahí está toda su historia fiscal, toda, con gráficas, ingresos, deducciones, etcétera. ¿Y eso qué lectura tiene? Que el SAT ya nos conoce al 100%, ¿de acuerdo? Luego ni nuestras casas nos conocen y el SAT ya sabe todo lo de nosotros. Ok, veremos cuáles son algunos ejemplos de factores de vinculación. Este factor de vinculación va de la mano con la residencia. ¿Por qué razón? Porque hay una precisión en el artículo 9 del Código Fiscal que dice, cuando una persona persona física de nacionalidad mexicana se presume que es residente para efectos fiscales en México, presunción, y eso es un factor de vinculación. Sin embargo, una persona física puede tener la nacionalidad mexicana y ser residente para efectos fiscales del extranjero. El ejemplo claro son los artistas, el ejemplo claro son los futbolistas. Y si alguien, por ejemplo, me preguntara, oye, José Antonio, porque hay gente que lo pregunta, oye, José Antonio, ¿se puede dar el supuesto de que la gente que viaja mucho puede venir a México, le puedo pagar mucho dinero, salarios, honorarios asimilables y evitar el pago de impuesto a la renta? Sorpresa, sí. Sí, claro, pero hay que ubicarlo como residente en el extranjero, con una característica de que la estancia en México sea menor a 183 días. Y con otro requisito, que no le pague un residente en México, que le pague otro residente en el extranjero. Es como si yo les dijera, hago una empresa en Estados Unidos, viene una persona a trabajar en México, mi empresa de Estados Unidos le paga a esa persona, sorpresa, $1,000,000, 2, 3, lo que quieran, y se va limpio de impuesto sobre la renta. ¿Me expliqué? Bien, inclusive la mecánica que se puede hacer para evitar el pago. No estoy evadiendo, que quede claro, estoy aplicando el texto de ley. Por favor. Contador, en el caso de 2 extranjeros que tengo que pusieron una empresa aquí en México, pero ellos tienen una empresa en Estados Unidos. En Estados Unidos están pagando sus impuestos. Aquí en México, por X causa, la empresa no fungió mucho, nada más medio año. Ajá. Tuvieron ingresos, ahorita la van a cerrar. Sí. ¿Tienen que pagar impuestos en México ahorita? Esos extranjeros que haces mención, ¿están como personas físicas o como persona moral? Persona moral, pero están como socios accionistas. Ellos. Sale. Bueno. Ok, vamos a hacer una pequeña gráfica. Vean. Por eso cuando yo doy clase luego no me quiere la gente, porque le digo, pues apréndete los títulos, al menos sé cómo está integrada la ley de impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Y los hago que lo repasen muchas veces. Oye, ¿de qué habla el título sexto? ¿Y de qué habla el título 2? Pues quién sabe, pero ahí está en la ley, ¿de acuerdo? Ok, bueno, la regla es la siguiente. Vean, voy a dibujar lo siguiente. La ley del impuesto a la renta está conformada de 7 títulos. Vean, el título 1 habla de disposiciones generales. Y vean qué importancia de ese título 1. Dice lo siguiente, artículo 1 de renta. Van a ser de impuestos sobre la renta las personas físicas y las personas morales por todos sus ingresos. Por todos sus ingresos. Y aquí entonces empezamos con un primer problema, que es un ingreso. Porque curiosamente la ley del impuesto a la renta grava los ingresos, pero no cualquier tipo de ingresos. En materia de personas morales grava unos conceptos que se llaman ingresos acumulables. ¿No es cierto? En materia de personas físicas grava unos ingresos que se llaman ingresos gravados, porque las personas morales también tienen ingresos exentos.
¿Y de quién estoy hablando? Por ejemplo, de los agapes. Los agapes pueden tener una parte de ingresos exentos por agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas, que también llevo un ejemplo. Pero hoy por hoy la ley de renta no grava lo que es no define lo que es un ingreso. Por eso aquí empiezan los problemas, porque dice el texto, cuando una persona física o moral perciba un ingreso, en ese momento está sujeto al pago del impuesto a la renta. ¿Queda claro? Entonces aquí se abre una ventana impresionante. Ahora, después, si quieren, tomamos esto. El título 2 me habla de personas morales, régimen general de ley. El título 3 me habla de las personas morales con fines no lucrativos. El título 4 me habla de las personas físicas. Título 5 me habla de los residentes en el extranjero. Y así nos vamos. Ahora, ¿por qué menciono? Porque en base a la pregunta que me hace la contadora, que es muy prudente, ¿qué pasa cuando una persona física o moral pone en México un concepto que se llama establecimiento permanente? Es donde empiezan los problemas. Si tú, persona moral, residente en el extranjero, pones una sucursal en México, sorpresa, estás acá. Aquí está la persona moral y va a tributar en base al título 2 de la impuesto a la renta, pero ojo, con una pequeña diferencia, no sobre el total de ingresos, solamente sobre un concepto que se llama ingresos atribuibles. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente va a pagar en México lo que factura en México. Y esos ingresos se van a declarar conforme al título 2, como si fuera una persona moral, igualita que las que manejamos nosotros. Por lo tanto, cuando esa persona moral aquí, que está registrada en México, se disuelva, deja de operar y demás, tiene que hacer una reducción de capital. O una reducción de un concepto que se llama remesas de capital, que tiene mucho parecido a lo que es la cuenta de capital de aportación. ¿Y por qué menciono esto? Porque obviamente esta persona moral, cuando se estableció en México, partió de un capital o partió de una remesa de capital, que es el ingreso que viene del extranjero a México, ¿no es cierto? ¿Cuánto entró aquí? Voy a poner un ejemplo, $1,000,000 entró aquí en México como capital o como remesa de capital. Oye, ¿y cuánto ya te vas a disolver? ¿Cuánto vas a pagar de impuesto? Pues dime cuánto se va a llevar al extranjero. Hasta 1,000,000 no paga impuesto, más de 1,000,000 sí paga impuesto. ¿Me expliqué? Y aquí entra para los socios, eso es para la persona moral, pero para los socios que son personas físicas, artículo 78 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo reduzca el capital, aparte del impuesto que paga la persona moral, los socios, por el dinero que se llevan, pueden pagar un impuesto. Por eso comparamos la cuca por acción contra el reembolso por acción. Y si el reembolso por acción es mayor, sorpresa, paga impuesto. Te voy a dibujar un ejemplo donde hay una determinación de reembolso por acción de 2,5 millones de pesos. Y se sorprenderían cuál es el pago del impuesto a la renta. Gravísimo, ¿eh? ¿Sale? Bien. Entonces, ahí está la respuesta. Sí se tiene que liquidar, sí se puede pagar impuesto como si fuera una persona moral de México. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra pregunta de momento? Está abierto el foro para todos, ¿eh? Pregunten, porque el encanto se acaba a las 2 de la tarde. Ahí se acaba el encanto. ¿Sale? Bueno, veremos también entonces los tipos de ingresos para residentes en el extranjero, decreto de dividendos. Eso a lo mejor pareciera ocioso, pero a lo mejor lo podemos vislumbrar como persona física, pero también ahí tiene un efecto en persona moral. Cuando ustedes decreten dividendos persona moral, el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta, en relación con el artículo 10 de renta, me da la posibilidad de que la persona moral pueda acreditar el impuesto a la renta, la persona moral, contra el mismo impuesto de esta misma persona en la declaración anual. Es decir, lo paga y lo recupera. ¿Sí me expliqué? Entonces, tiene un doble efecto para la persona física, pero también para la persona moral. Todo eso lo vamos a platicar en casos prácticos. El coeficiente de utilidad, que es otra historia. Por ejemplo, si yo les preguntara, así como regla general, ¿hoy aplicaría la deducción de inversiones para efecto del coeficiente de utilidad? ¿Qué me dirían? Hablo, deducción de inversiones, que antes venía, en el 2013 venía en el artículo 220 y 221, si no me equivoco, ¿de acuerdo? A partir de 2014, ¿qué pasa con ese concepto? Desaparece, ya se elimina, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿por qué menciono? Es una pregunta un poquito capciosa. ¿Por qué menciono la deducción de inversiones? Porque si yo les preguntara, a ver, dame tu declaración anual del 2014, que fue la última. Oye, tienes pérdida, por lo tanto no hay coeficiente de utilidad. 2014. Oye, pero dame tu declaración anual del 2013, me voy hacia atrás. Y en el 2013, sorpresa,
hay deducción de inversiones. Por lo tanto, tiene efecto en el coeficiente de utilidad para este año. No sé si soy claro. Porque hasta el 2013 había por lo menos 8 fórmulas para determinar el coeficiente de utilidad. Hoy por hoy solamente hay 3 fórmulas. Y ya las veremos. Sin olvidar que tenemos que presentar pagos provisionales sobre el total de ingresos. Total de ingresos, ¿eh? Cuando muchas personas siempre nada más toman las ventas y dicen, ya hago mi pago provisional. Oye, ¿qué pasa con los intereses, la ganancia cambiaria, la utilidad contable por venta de activos fijos? ¿Me explicó? Entre otros conceptos. Y si ya juego con los conceptos, les diría, a ver, ¿y qué pasa si yo tengo ingresos del extranjero? Soy persona moral residente en México, ¿me explicó? Y tengo ventas de México. La pregunta sería, ¿acumulo los ingresos de México y del extranjero para pagos provisionales? Sorpresa, no. No, la ley del impuesto a la renta no me obliga a acumularlos, ¿de acuerdo? Y tiene una simple lógica, porque el ingreso del extranjero ya pagó un impuesto en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esos ingresos del extranjero solamente para pagos provisionales no se consideran. Se acumulan hasta el anual y se acredita el impuesto que se paga en el extranjero. ¿Me expliqué? Que si es un ingreso y si es acumulable, pero para efectos de pagos provisionales, no se consideran. Otro punto también aquí, ¿cuántas personas no hemos visto? Y más las sociedades civiles, Las sociedades civiles, si no cuidan su coeficiente de utilidad, tendrían que hacer pagos exageradísimos por el efecto de los anticipos o rendimientos a los socios. Recuerden que para el coeficiente de utilidad, volviendo con si yo soy sociedad civil, vamos, un despacho, título 2, el despacho paga anticipos a los socios, ¿no es cierto? Esos anticipos, ¿de acuerdo?, son deducciones para el despacho y la persona física que lo recibe lo considera como un ingreso asimilable a sueldos y salarios. Por lo tanto, los anticipos, si tengo utilidad, se suman y el coeficiente de utilidad se va al cielo. Se va al cielo, ¿me expliqué? Ahora, otro detalle, si tengo pérdida, también puede haber coeficiente de utilidad. Resten en la pérdida los anticipos y si los anticipos son mayores, sorpresa, hay coeficiente de utilidad para las sociedades civiles. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Porque el mismo artículo 14 de renta, antes era el 15, me dice que yo puedo meter un escrito al SAT y a partir de julio de este año, ¿de acuerdo?, yo puedo solicitar disminución de pagos provisionales. Y eso es muy bueno porque les va a dar flujo de efectivo, ya no van a hacer tanto desembolso, ¿me explicó? Si están manejando un coeficiente del 10, 12, 13, 14, 15, ¿a cuánto lo pueden bajar? Al 0 el coeficiente, al 0. Pero tienen que demostrarle al SAT el por qué están disminuyendo su coeficiente de utilidad. Tienen que hacer una declaración, ¿de acuerdo?, hoy estimada, para ver que el coeficiente de utilidad de este año se justifica porque va a disminuir. De lo contrario, el SAT no les va a dar la oportunidad de disminuir pagos provisionales. Disminuir, no reducir renta. Reducción son para agapes, disminuciones para pagos provisionales, nada más para puntualizar. ¿De acuerdo? Veremos el cálculo que ya mencionaba, reducción de capital y muchos casos prácticos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, espero que no me pase nada. Aquí nada más recordándoles el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución que ya conocemos, me dice que es obligación de todos pagar impuestos. Y aquí vienen algunas máximas que utilizamos como principios generales de derecho. Me dice que tiene que ser de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sin embargo, esto lo menciono porque para darle inicio o apertura a los residentes en el extranjero, hay un antecedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: cuando un extranjero viene a trabajar a México, ¿de acuerdo?, independientemente que tenga la nacionalidad del extranjero, que no se encuadra dentro del 31 fracción cuarta que acabamos de leer, me dice que esto no lo exime del pago del impuesto sobre la renta, siempre y cuando tenga en México un concepto que se llama fuente de riqueza. Por lo tanto, si el extranjero que viene a México tiene fuente de riqueza, es decir, genera ingreso, en base a este precedente, tiene la obligación de pagar impuestos ¿en dónde? En territorio nacional. ¿Me expliqué? Por lo tanto, ahí entran todas las personas, mexicanos y extranjeros, siempre y cuando tengan un ingreso de territorio nacional. ¿De acuerdo? Ok. Dentro de la estructura, pues ya se las empezaba a dibujar, disposiciones generales de las personas morales, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, ¿de acuerdo? Alguien me decía, por ejemplo, aquí un detalle. Esas personas que están en el título 3, si bien es cierto, no pagan impuestos por sus ingresos propios. Sin embargo, las escuelas
tienen un tratamiento particular. Las escuelas, a partir de 2014, si no tienen autorización para recibir donativos, ¿de acuerdo?, por parte del SAT, dejan de ser de título 3 y se van al título 2 a partir del año 2014, las escuelas, ¿queda claro? Ahora, otro detalle, excepto de las escuelas, las personas que estén en el título 3 no pagan impuesto por los ingresos propios y en muchos de los casos tampoco van a pagar IVA, en muchos de los casos. Sin embargo, hay un concepto que es interesante señalar acá, no sé si lo han escuchado, que se llama remanente distribuible. Y ese remanente distribuible tiene dos efectos. Vean, lo voy a dibujar. ¿Me ayudan aquí a borrarle, amigo, por favor? Preguntas mientras borran, preguntas. ¿No hay preguntas? Por favor, allá atrás. Así a capela de momento, contadora. Si yo tengo un crédito en un banco extranjero y le pago intereses por ese crédito, Ajá. ¿aplica la retención de ISR para enterar aquí al SAT? A ver, vean cuál es el planteamiento. Yo tengo un crédito de un banco en el extranjero, me están prestando, es un pasivo, ¿de acuerdo? Y derivado de ese pasivo estoy pagando intereses. Esos intereses, ¿de acuerdo?, se tienen que considerar como una deducción en México o en el extranjero, dependiendo de dónde tienes ingresos, y que forme parte de tu actividad a la cual te dedicas, ¿me explicó? Sin embargo, al ser intereses, forma parte del resultado integral de financiamiento. En los términos de la SNIP B3, que habla del estado de resultados integral, y sobre eso no se paga un impuesto. ¿En qué momento se paga un impuesto? Cuando el escenario es diferente. Yo tengo muchos coempresarios, es más, no me lo preguntan, y espero que nada más quede ahí al aire. Tengo muchos amigos empresarios que el próximo viernes tengo una cita, y parece mentira, pero dentro de esos amigos empresarios hubo un comentario que me llamó la atención. Quieren invertir, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, tienen tanta lana que hace un par de años querían comprar 3 bancos. Vean, o sea, estamos hablando de gente que tiene recursos, ¿me explicó? Pero ¿dónde empiezan los problemas? Que esos recursos, y es donde viene el comentario, vienen del extranjero. Regularmente el empresario mexicano tiene la idea, ¿de acuerdo?, de que los recursos deben de estar por seguridad en el extranjero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si yo, José Antonio, tengo recursos en el extranjero, los deposito, ¿qué me va a pagar el banco extranjero? Intereses. Y esos intereses sí causan impuesto a la renta en el extranjero, ¿me expliqué? Y esos intereses, sorpresa, los tienes que acumular en México. Y qué bueno la pregunta, porque van a encontrarse ahorita en mi material un par de láminas que tiene no más de una semana que salió a la luz, que dice que hoy el SAT, aparte de revisar bancos de México, sorpresa, va a revisar bancos del extranjero. No sé si soy claro. Los intereses que pagan no tienen efecto, es deducción, ¿de acuerdo? Los intereses que cobran sí tienen efecto, causan impuesto a la renta, allá y acá. ¿Sí soy claro? Sí, claro, sí, desde luego. Y le pagan a personas residentes en México, ¿de acuerdo? O los bancos que pagan intereses a residentes en el extranjero. ¿Por qué razón? Porque es un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Y es un ingreso que paga impuesto a la renta. ¿Sale? Ahora, en el primer caso que tú mencionas, nada más para terminar la frase, si ustedes tienen un pasivo, y ya lo he platicado en varias ocasiones, pasivo, y ese pasivo al compararlo con el capital contable es mayor a 3 veces el pasivo, los intereses que pagan es un gasto no deducible. Forma parte del RIP, si bien es cierto, pero no es deducible para efectos fiscales. Es una deducción contable, no fiscal. ¿Me expliqué? Porque se habla de que hay una capitalización, y ese es el término jurídico, capitalización delgada. Entonces, cuiden los estados financieros, porque tienen que valorar esa parte. Nada más para cerrar el comentario. ¿Iban a preguntar por aquí algo? Por favor. Con fines no lucrativos. Ay, perdón. Repito, mi pregunta va sobre el título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Mira, esta es una institución que presta servicios de la educación a nivel medio superior, con reconocimiento de la Universidad del Estado de México. Su presidente y secretario, para que funjan como tales, deben ser autorizados por la propia universidad.
Bien, entendí perfectamente cuáles son las obligaciones de carácter tributario. En el caso, Toño, de que el secretario académico que estuvo por allí, vamos a decir, 12 años trabajando y que es despedido, en este caso por la directora del plantel, y se le liquida conforme a la ley, Sí. ¿tiene también derecho de que se le liquide como asociado? ¿A qué te refieres al decir que se liquide como asociado? Este individuo Sí. está pidiendo también una liquidación como asociado, la cual yo no veo que sea factible, ya que ya se le liquidó conforme a la Ley Federal del Trabajo por el tiempo que estuvo trabajando. Ok, bueno, te voy a dar mi punto de vista. Ya perdí. Ahí está. Perdón, ¿eh? Gracias. Siempre soy muy distraído. Bueno, antes de darle respuesta a la pregunta que me hace el contador, nos quedamos en el título 3 y yo les decía, las personas morales que están en el título 3 no pagan impuestos sobre sus ingresos propios. O sea, eso queda claro. Y hay quien está, los sindicatos, partidos políticos, asociación de contadores, de ingenieros, lo que ustedes gusten y manden, ¿de acuerdo? Antes estaban las escuelas, entre muchos, las asociaciones religiosas, las instituciones de asistencia privada, todas. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando dentro de las deducciones tengan gastos no deducibles, esto va a pagar un 30% de impuesto como persona moral. Y ojo, cuando comparando ingresos menos deducciones, esto se llama remanente distribuible. Esto se lo den a los socios se les quita el 35% directo, como si fueran asimilables a salarios, pero eso se llama remanente distribuible, ¿queda claro? Pero en el primer caso, ¿quién paga este impuesto sobre la renta? Lo paga la persona moral. Y en este caso, solamente hay una retención a los socios, pero sí se paga impuesto a la renta vía retención, ¿queda claro? Y ya los socios presentarían su declaración anual. Ahora, dicho eso, vamos a poner el ejemplo que aquí está la escuela que tú mencionas. La persona física que está dentro de la escuela puede tener varias calidades como persona física. Primero, puede ser asociado o socio, puede ser trabajador, ¿me explicó? Puede ser asimilable o puede ser una persona que trabaja por honorarios. Vámonos de atrás hacia adelante. Si yo te contrato por honorarios, ¿a qué tengo derecho de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? A nada, ni a Seguro Social, ni Infonavit. Por lo tanto, aquí no te pago nada. ¿Estamos de acuerdo? Nada.